También he tenido muchas dificultades. Yo tuve una dificultad inolvidable en toda mi vida. En el año 1974, mi esposa estaba embarazada y en el último mes de gestación se había acabado el alimento y no tenía ni una moneda. En la noche vino un visitante de otra ciudad lejana para escuchar la palabra. Por eso en mi cuarto estaba compartiendo la palabra con él mientras mi esposa estaba descansando, apoyada en varios colchones colocados en la esquina de ese cuarto. Ese señor vino de lejos para solucionar el problema de sus pecados cuando eran más o menos las 10 de la noche y al terminar la reunión, él estaba muy contento y agradecido por haber recibido el perdón del pecado. En nuestra vida no existe un día más feliz que el día que uno se da cuenta que nuestros pecados fueron lavados por Jesús. No entiendo por qué la gente no quiere ser pastor. Después de recibir la salvación, cuando predico el Evangelio, estoy muy feliz si una persona recibe el perdón del pecado. Mi corazón se llena de gozo y alegría. No siento hambre, ni frío, ni dificultades. También ese día, cuando vino el visitante y regresó después de recibir la salvación, mi corazón se llenó de gozo y alegría. Después de despedirme de él, volví a mi cuarto y vi que mi esposa se había enojado conmigo. Tú solo tenías que predicar el Evangelio. ¿Para qué hablabas tantas cosas? También me enojé con ella. Una persona había recibido la salvación. ¿Por qué se enoja? Si eres buena para predicar el Evangelio, predica tú. Luego me di cuenta de que había empezado a dolerle mucho su vientre mientras yo estaba predicando el Evangelio. Pero ella no quería interrumpir la reunión. Por eso estaba aguantando y aguantando. Realmente yo no sabía. A ella le parecía que yo estaba hablando de cosas innecesarias, pero en realidad el Evangelio no se predica solamente hablando de la Biblia. Primero hay que formar el corazón. Solo así uno puede escuchar la palabra. Para ir al siguiente paso, tenemos que confirmar bien si ha entendido o no, si ha creído o no. Si no, tenemos que repetirlo. Pero a mi esposa le dolía mucho y le parecía que yo estaba hablando de cosas innecesarias. De todos modos, le pedí disculpas a mi esposa. El problema era que en ese momento yo no tenía nada de dinero. Incluso estábamos ayunando. No pudimos comer desde el almuerzo. Esa situación era muy complicada para mí. ¿Qué pasa si mi esposa da a luz? Obviamente yo podía llamar a uno de los hermanos de la iglesia, pero no quería apoyarme en el hombre, dejando a Dios a un lado. Mi esposa empezó a gritar, diciendo que le dolía mucho su vientre. Mi amor, aguanta un poco más. Yo estaba diciéndole eso, pero me dolía mucho mi corazón. Dios, ¿qué tengo que hacer? Y como Dios está vivo, yo realmente quería apoyarme en Él. Ya era la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, y esa madrugada fue realmente la más complicada de toda mi vida. Hay tiempo de dolor y ese tiempo de dolor de mi esposa iba siendo más rápido. Esa era la señal de que estaba a punto de dar a luz. Yo no sabía qué tenía que hacer si mi esposa daba a luz. Señor, Dios, ayúdame. Dejando a mi esposa que tenía mucho dolor al lado mío, no tenía tiempo para orar. Por eso yo le rogaba a Dios en mi corazón. Empezó a amanecer y era muy lindo porque ya había amanecido. Dios, necesito tu ayuda. Yo no me apoyaré en el hombre sino en ti, Señor. En la mañana muy temprano, una señora visitó mi casa. Una semana atrás había conocido nuestra iglesia y estaba asistiendo a ella. No sabía por qué razón ella había visitado a mi esposa. Esa hermana entró a la habitación donde mi esposa estaba sufriendo de dolor y se asustó mucho. Han pasado 47 años después de que mi hijo nació,
pero todavía recuerdo la palabra que me dijo esa hermana vivamente. Pastor, yo estaba trabajando en el hospital Insin de Busan y tengo licencia de obstetricia del departamento de ginecología de ese hospital, el cual era muy conocido en Busan. Cuando estaba escuchando a la hermana, empecé a derramar lágrimas. Dios, de esta manera habías preparado todo. Pastora, espéreme un momento. Esa hermana salió corriendo a toda velocidad. Luego trajo una mochila. Cuando la hermana llegó con la mochila, justo nació mi hijo. La hermana fue a la cocina y salió corriendo otra vez para comprar algas, carne de vaca y arroz. Ese día nosotros pudimos desayunar a las 11 de la mañana. Yo miro a Dios. Dios está vivo. Dios nunca decepciona a los que se apoyan en Él. Yo nunca le he avisado al hombre, nunca tampoco le pedí ayuda al hombre. Dios exactamente me ha ayudado y ha protegido mi vida. Si ponemos en nuestros ojos los lentes de Dios y sabemos que está trabajando, entonces podemos ver todas las cosas positivamente, porque el poder de Dios está con nosotros. En cambio, si uno se pone los lentes de la desesperanza, puede mirar todas las cosas con depresión. En la casa del general Naamán, la muchacha que le servía estaba cautiva, también Naamán era leproso. Había una situación triste, dolorosa y de sufrimiento. Esa muchacha cautiva también tenía que sufrir por la nostalgia, extrañando su tierra natal. También podría haber tenido una enfermedad mental, preocupándose demasiado, podría haber tenido muchas quejas viviendo en esa casa. ¿Realmente existe Dios? Yo he creído en Dios, entonces ¿por qué estoy cautiva? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Hasta cuándo tengo que vivir en la casa de un leproso? ¿Qué pasa si yo también me contagio de la lepra? Mi vida sería terrible. Al ver la situación, puede ser así. Sin embargo, esa muchacha cautiva no vio la situación con sus propios ojos, sino con los ojos de Dios. Él estaba trabajando y al final todas las cosas se veían diferentes. Hay una razón por la cual Dios me envió a este lugar. Mi general es leproso. Si se encuentra con el profeta Eliseo, se va a curar de su enfermedad de inmediato. Yo tengo que contarle. Si el general se cura de la lepra, todas las cosas van a cambiar. Aunque nosotros tengamos la misma situación, pero si miramos con los ojos de la fe, Dios va a trabajar. Entonces todo va a cambiar, todo será diferente. Cuando David estaba en Siclac, los de Amalec habían invadido el Negev y también habían asolado a Siclac, y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Vino David con sus seguidores a la ciudad y vio que estaba quemada y que sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Esto provocó que David y la gente con la que él estaba alzaran su voz y lloraran hasta que les faltaran las fuerzas. El pueblo y los seguidores de David dijeron: ¿qué beneficio tenemos siguiendo a David? Hemos perdido todo. Hemos perdido a nuestros hijos, nuestras hijas y también a nuestras mujeres. ¿El Dios en el que David cree es verdadero? Ya no necesitamos seguirle más. Vamos a matar y a apedrear a David y busquemos nuestros propios caminos. Entonces el pueblo con violencia se le acercó a David para apedrearlo. David se angustió mucho. Yo seré apedreado por mis seguidores. Él perdió su camino para avanzar, pero de repente David pensó en Dios y dijo: Dios, ayúdame. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores hasta poder alcanzarlos. Y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios estaba llorando como los otros, pero él gritó:
Señores, escúchenme. ¿Acaso se derramó sangre? Los merodeadores habían llevado cautivas a las mujeres y a los hijos. A las mujeres pueden hacerlas cocinar y lavar las ropas, pero ¿de qué le van a servir los niños? Ellos también deberían avanzar rápidamente, pero como están llevando a los niños es más difícil. Además, tampoco hay manchas de sangre. Eso quiere decir que nadie ha muerto. Esto es la evidencia de que Dios está protegiéndolos. Ustedes me pueden matar, pero cuando yo oré a Dios, Dios dijo que ciertamente los alcanzaremos y de cierto libraremos a los cautivos. Por eso, síganme. Los seguidores que querían apedrear a David, juntamente con David, empezaron a perseguir a los merodeadores y mataron a los de Amalec, y liberaron a todos los cautivos, a sus familias, y tuvieron muchos botines. Ellos regresaron a Siclag muy contentos. Como Siclag estaba quemada, no tenían dónde dormir. Entonces David oró a Dios. Dios, fui a la tierra de los filisteos. El rey Saúl murió. ¿Vuelvo a la tierra de Judá? Sí, vuelve. ¿A dónde voy? Anda a Hebrón. Cuando David estaba en Siclag tenía 600 seguidores. Cuando David fue a Hebrón, las personas querían servir a David, querían levantar a David como rey y eran más o menos 300,000. David se convirtió en el rey de Judá. Siclag se quemó. También le habían sido cautivas las mujeres, los hijos e hijas, y lloró hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Dios le permitió la bendición después de la dificultad. Cuando la gente le sirve a Dios y llega alguna dificultad o alguna prueba, rechazan a Dios, porque no tienen los ojos para ver que esto es la bendición. Este era el camino para ser rey. Cuando José fue vendido a Egipto, empezó a servir a Potifar y luego cayó en la trampa y entró a la cárcel. Como José entró a la cárcel, pudo interpretar el sueño del copero, el sueño del panadero, y gracias a esto, él interpretó el sueño del rey Faraón y se convirtió en un gobernador. Luego José salvó del hambre a la gente de Egipto. También llamó a toda su familia que estaba viviendo sin alimentos y con mucha dificultad para que vivieran juntos en Egipto. El hecho de que José fue vendido parecía que era una dificultad, pero Dios ya había planeado bendecir a muchas personas por medio de él. Yo también, cuando predico el Evangelio, me siento decepcionado. Siento muchas dificultades y me siento cansado, pero he sentido que Dios me estaba probando. En esta situación, ¿tú podrás seguir creyendo en mí? ¿Tú vas a seguir apoyándote en mí? ¿Y tú vas a seguir mirándome a mí? En ese momento, yo seguí a Dios. Podía ver que Dios estaba trabajando fuertemente en mi vida. Dios está vivo y quiere nuestro corazón. A veces ustedes no pueden entender la palabra de Dios. Lázaro murió y su cuerpo se estaba pudriendo y olía muy feo, pero Jesús dijo que él estaba durmiendo. María y Marta no podían creer ni entender. Abraham tenía 100 años. Dios le prometió que iba a darle un hijo y él no podía entenderlo. Nosotros creíamos en lo que podíamos entender. No podíamos creer en lo que no podíamos entender. Sin embargo, Dios es omnipotente. Me di cuenta que, aunque yo no podía entender, tenía que confiar en Dios. Como Dios es omnipotente, no quiere trabajar en nuestro pequeño mundo, donde nosotros podemos entender. Dios es grande y hace las obras tan grandes y maravillosas que nosotros no podemos entender. Yo creí en lo que podía entender. También creí lo que no podía entender. En ese momento Dios trabajó. Muchas personas piensan, yo peco todos los días, ¿soy justo? Al ver ese pensamiento yo me río, porque aunque nosotros pecamos diariamente,
Si Dios dice que somos justos, somos justos. ¿Hay algún problema? Dios nos dijo exactamente por medio de la Biblia: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No podemos entender la palabra de Dios con nuestros propios pensamientos. Aunque Dios perdonó mis pecados, pero si yo peco todos los días, ¿cómo puedo ser justo? La Biblia dice que nosotros cometemos pecados todos los días. No es que tengamos que limpiar cada día nuestros pecados, sino que ya están perdonados eternamente. Esto es la eterna redención. Es maravilloso. Nosotros estamos delante de la presencia de Dios que nos bendice, pero hasta ahora hemos creído en Él bajo nuestro límite, donde nosotros hemos podido entender solamente lo que tiene sentido. Desde ahora vamos a creer en Dios fuera de nuestro límite. Cuando mi esposa sentía mucho dolor por dar a luz, tomé la decisión: Dios está vivo, Dios va a ayudarme. Yo soy su siervo. Yo tengo que apoyarme en Dios. No voy a avisarle a nadie. Cuando tenga dificultad, voy a apoyarme en Dios. Pero en otro rincón de mi corazón se escuchaba una voz: nadie te ayuda. Dios no está haciendo nada. Así surgían estos pensamientos y en mi corazón había mucha confusión. Pero yo soy siervo de Dios. Voy a apoyarme en Dios sin que yo le pida la ayuda al hombre. Esa fue mi decisión. A las 7 de la mañana una hermana visitó a mi esposa y hasta ahora yo no sé la razón por la que esa hermana nos visitó. Ella se asustó mucho cuando vio que mi esposa estaba sufriendo de dolor. Pastor, yo estaba trabajando en el hospital Il-Sing de Busan. Yo tengo licencia de obstetricia. Y luego ella salió corriendo y trajo su mochila. Dios está vivo. Dios ya supo toda mi situación. Por eso yo amo a Dios. Yo tenía muchas dificultades, pero Él ni una vez desvió su mirada de mí. No fue porque yo era bueno y sincero, sino que Dios había prometido que me iba a proteger. Leyendo Deuteronomio hay un versículo: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y estuviere la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Deuteronomio 22, 6 al 7. Leyendo este versículo dije: Dios, yo soy la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos. Así tenía ese corazón. Que una ave esté echada sobre los huevos o los pollos significa predicar el evangelio a una persona para que pueda nacer de nuevo. Estar echado sobre los pollos significa guiar y enseñar a los niños. En la Biblia está escrito: dejarás ir a la madre. Oye, tribulación, dolor, dificultad, dejen ir al pastor Oxo Park, dejen que sea libre. Dios hará de esta manera. Dios promete en la Biblia. Por eso yo he tenido varias dificultades, pero Dios ni una vez me desvió de su mirada. Por eso yo creo en Dios y yo miro a Dios. Aunque yo no veo con mis ojos, Dios me está mirando a mí. Él sabe que tengo problema. ¿Me va a ayudar? Usted dijo que ya lo había prometido. Así yo recupero la fortaleza. En la casa del general Naamán había 2 mujeres, la mujer de Naamán y la muchacha cautiva. Como esa mujer era la esposa de Naamán, debió haber sido hermosa e inteligente. Debió tener un buen nivel académico. También debió tener buena posición, fama y riqueza. Como el general Naamán salvó a su país de la guerra, él habría tenido todas las cosas, pero le faltó una cosa. No tenía el poder para quitar su preocupación. No tenía a Dios que podía echar la oscuridad. Aunque tenía todas las cosas, él vivía dentro de la preocupación y el miedo.
Ahora mi marido está peor. Aunque tiene la espada en su mano, no tiene fuerza. ¿Qué pasa si le echan de la posición de general? ¿Qué pasa si la gente conoce que es leproso? ¿Cuánto nos van a menospreciar? La muchacha cautiva carnalmente no tenía nada, pero en su corazón tenía a Dios. Por eso no se preocupaba, ni tenía miedo. Dios me envió aquí para salvar al general. Si el general recibe la salvación, yo le voy a pedir el estudio bíblico en cada regimiento. Así ella imaginaba y vivía felizmente. Después de pasar poco tiempo, realmente, el general Naamán fue a Samaria y se curó de su lepra. ¿Cuán contento habría estado el general Naamán? Supuestamente él había deseado llegar a su casa lo más pronto posible. Debió haber conducido los carros y la gente a caballo diciendo: ¡Vamos rápido, rápido! Y finalmente llegó a la casa. Mi amor, ya llegué. Aquí estoy sano. Y la mujer de Naamán empezó a llorar con su marido. El general Naamán se rió, lloró y miró a la muchacha cautiva y le dijo: ven, ven aquí. Él la abrazó y le dijo: a partir de hoy tú eres mi hija, ya no eres cautiva. Yo te daré tu propia habitación. Las siervas te van a servir. Un día el general Naamán conversaba con su nueva hija. Hija, tengo algo que conversar contigo. ¿Qué, papá? El otro día vino un capitán a mi casa. En ese momento, ¿tú viste a su hijo? Parece que le gustas. Él quiere casarse y yo tomé la decisión, pero quiero preguntarte porque tú eres la persona que me enseñó la Biblia. Papá, me da vergüenza. Luego ella se casó. Regresó a Samaria con su marido en el mejor carro para pasar la luna de miel, y ese carro paró frente a su casa. El papá de esa muchacha salió y vio ese carro tan lujoso. De aquel carro bajó un matrimonio. El señor, viendo ese matrimonio, pensó: mi hija debería estar como esa mujer. ¿Qué habrá pasado? Papá, soy yo. ¿Quién es usted? Mi hija no está aquí. Papá, soy yo. Este es su yerno. El papá se asustó. Esto no está escrito en la Biblia, pero podría haber pasado así, ¿no? Dios no solamente permite la aflicción a los que creen en Dios, de vez en cuando, para cumplir su voluntad, le permite la aflicción, la angustia y la dificultad, pero al final siempre lo bendice. La muchacha cautiva en la casa del general Naamán hace referencia al hermano salvo. Un hermano puede pasar dificultad, dolor y aflicción, pero en ese momento siempre está preparado el camino de la bendición. Es decir, la aflicción es para la bendición. Tenemos que creer que Jesús lavó todos nuestros pecados, no siguiendo nuestro propio pensamiento, sino que tenemos que seguir la palabra de Dios. En 1962 recibí el perdón del pecado, recibí a Jesús como mi Señor y después de pasar 50 años, Dios me ha permitido la gracia maravillosa en mi vida. Dios me ha permitido dificultades y problemas, pero al final siempre terminó con mucha gracia. Nosotros tenemos a Dios que nos ama. Dios nos envió a Jesús. Él limpió todos nuestros pecados. Si nosotros creemos en la palabra de Dios y creemos en Dios, en ese momento Dios va a empezar a trabajar en ustedes. Ustedes están dentro de Dios. También sus corazones permanecen dentro de la promesa de Dios. Confíen en la palabra de Dios, desechando sus propios pensamientos, y Dios los bendecirá. Muchas gracias.